¿Qué es lo que necesito para ser feliz? Todos nos hemos hecho esa pregunta y no te juzgamos. Sin embargo, la búsqueda de la felicidad es un proceso continuo y todos tenemos caminos diferentes. Pero lo que sí es igual para cada uno de nosotros es recordar la promesa de que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien. Así que bienvenidos al podcast Anda Conmigo, donde vamos a aprender juntos que el Evangelio de Jesucristo es la clave. Este es el podcast del Instituto de Religión del Valle de Utah. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Anda Conmigo. Estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes un tema que para nosotros es muy especial. Es un tema del que necesitamos hablar un poco más y es un tema en el que definitivamente sentimos que nosotros mismos hemos sido edificados por parte del Elder Bernard. Sí, el Elder Bernard habló en una de las conferencias en otro continente sobre qué es lo que la iglesia hace en los jóvenes, pero también en los miembros de la iglesia. Me gustó mucho cuando él dijo que él estaba ahí y que la iglesia somos alrededor de 18 millones de miembros. Yo dije, wow, es todo mi país. En Ecuador somos alrededor de 18 millones. Wow. Y ese evangelio que nos puede ayudar a nosotros y a todas las personas del mundo, que es muy importante también para nosotros. Y él habló de algunas de las cosas que hace la iglesia. Entre esas cosas están 4, que es lo que queremos hablar el día de hoy también, que es aprender, actuar, servir y llegar a ser. Principios muy importantes, ¿verdad? Él nos habló en cuanto a que ayudamos a la juventud de la iglesia a aprender. O sea, aumentar su conocimiento, a ser personas que aprenden habilidades y que pueden ser, que pueden contribuir en su sociedad, en su comunidad, en sus familias y en todas partes. Sí, así es. Y bueno, una de las cosas que a mí más me ha impactado de la iglesia, porque él dice que la iglesia está en más de 170 países, lo que es increíble, ¿verdad? Es como 196 países en todo el mundo, estamos en más de 170. Sí. Lo que quiere decir que lo que se enseña en la iglesia de Jesucristo es muy importante, porque no solamente puede tocar la vida a veces se cree que solamente las personas de Utah o de Estados Unidos, pero es la vida de muchas personas, de muchos países. Y me encanta que él se enfatiza en el hecho de que para educar a los jóvenes hay que enseñarles esas 4 cosas, ¿verdad? También habla acerca de la importancia de reconocer las cosas que hay que enseñarles desde pequeños, como el hecho de que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y algo que me gusta recordar, el otro día estaba hablando con mi mamá y ella, cuando yo era mucho más joven, ella era maestra de los jóvenes y ahora es maestra de los adultos. Ella decía, los principios de la iglesia siempre son los mismos. Como no es que cuando tú eras más pequeña yo te enseñaba algo y ahora enseño otra cosa, es siempre lo mismo. Y vino a mi mente por eso, como la iglesia nos enseña, los principios son basados en el evangelio de Jesucristo y que eso nos lleva a poder actuar en base a lo que aprendemos. Y sí, recuerdo que hay un versículo en algún lugar que dice que sabio es aquel que hace lo que sabe, ¿verdad? Porque a veces tenemos conocimiento y no lo ponemos en práctica. Entonces es importante que podamos poner en práctica lo que aprendemos. Si conocemos los mandamientos de Dios, hay que ponerlos en práctica. Si hemos aprendido cosas en cuanto a ciertos temas, tal vez seculares, académicos, pues hay que ponerlos en práctica también. Sí, exacto. Creo que el hecho de que lo que el Elder Bernard habla acerca de la importancia de después de que lo sabemos y lo hemos empezado a hacer, hay que servir con eso que ya sabemos y hemos actuado, ¿verdad? El servicio es parte importante de lo que el Señor, hablábamos hace poco con el presidente de Cush, presidente de Ensign College, en el que decía, lo que el Señor nos da para aprender y actuar, debemos usarlo para su servicio. Es la razón por la que Él nos permite aprender tantas cosas. Sí, pues hablando de la juventud, yo creo que es importante que les demos oportunidades a ellos de poner en práctica lo que saben también y de servir, de ser líderes. Y creo que aún entre nosotros, entre algunos adultos mayores de la iglesia, a veces se nos dificulta cuando somos líderes de los jóvenes, dejarlos que ellos sean líderes, aunque se equivoquen, aunque que hagan cosas que tal vez no sean de la manera en que nosotros lo haríamos, pero ellos están aprendiendo al hacer eso. Sí. Hermana, ¿qué le diría a usted a estos hermanos? Yo he escuchado muchas veces esto a algunos hermanitos, especialmente los adultos. Mayores. Viejitos. Me hizo acordar de una experiencia de mi misión. Perdón, no la voy a contar después, pero
los hermanitos a veces dicen como, no, ahora quieren darle todo a los jóvenes. ¿Por qué le quieren dar todo a los jóvenes? Nosotros tuvimos que esperar hasta que éramos viejos para tener posiciones de liderazgo. ¿Por qué ahora se lo quieren dar a todos los jóvenes? ¿Cuál es la respuesta del Señor para las personas que pronto piensan así? Creo que el Señor lo que quiere es que en nuestra juventud, aún los niños empiecen a adquirir ese conocimiento y adquirir esas cualidades porque las van a necesitar en su vida. ¿Y por qué esperar hasta después? Yo sé que, por ejemplo, ahorita la presidencia general de la primaria, ellos desean que los niños sean líderes desde pequeños. Y si vemos en el manual general han habido cambios para ayudar con eso. Que los niños puedan, que los niños que ya se bautizaron puedan dar discursos en una reunión sacramental, por ejemplo. Que los niños que ya se bautizaron puedan hacer muchas cosas que antes no hacían. Y eso me recuerda, fíjense, una experiencia que yo tuve al visitar un lugar cuando yo tuve el privilegio de estar en la presidencia general de la Sociedad de Socorro. Creo que era en Dublín, en Irlanda, que estábamos. Y era una actividad, fuimos a visitar una actividad que era como una actividad de servicio de todas las hermanas de una estaca de Sociedad de Socorro, estaca. Sí. Y entonces era un salón grande y había muchas mesas y había muchos tipos de servicios que uno podía hacer. Entonces tanto la hermana con la que yo andaba, que era la hermana Michelle Craig, y yo nos fuimos a andar, nos sentamos en diferentes mesas para conversar con las hermanas. Y entonces en eso yo llegué a una mesa, porque en cada mesa había algo diferente. Ahí hablan inglés, ¿verdad, hermana? Sí, hablan inglés. Sí, entonces me senté en una mesa y yo dije, ¿qué estamos haciendo aquí? Y entonces se levantó una jovencita que estaba enfrente del otro lado de la mesa, se llamaba Rosa, me acuerdo, tenía como 14 años y ella me vino y me dijo, hermana, yo le voy a explicar, le voy a enseñar qué estamos haciendo. Y me dijo, estamos haciendo juguetes para perros. Wow. Y todos los proyectos que habían allí eran actividades de servicio para asilos, para refugiados, para hospitales. Todo era así como ayuda humanitaria. Entonces, cuando ella me dijo eso, estamos haciendo juguetes para perros, yo me sorprendí un poco, pero no dije nada. Le dije, wow, qué interesante, explícame. Y entonces ella me explicó, lo que hicieron fue que hicieron tiras como con camisetas viejas y estaban haciendo como trenzas y haciendo como esos juguetes que puedes hacer para jugar con para perros. jugar, sí. Y me dijo, es que dice mis amigas y yo, de nuestra clase, de las mujeres jóvenes, decidimos que íbamos a hacer esto. Y después lo vamos a llevar a un refugio para perros. ¿Cómo se llaman los refugios para perros? Sí, refugios. Ajá. Y entonces me di cuenta en ese momento que estas jovencitas, porque habían otras jovencitas allí, que ellas fueron las de la idea. Ellas fueron las que fueron al lugar ese a preguntar qué era lo que podían hacer. Y ellas prepararon todas las tiras, consiguieron camisetas viejas, prepararon las tiras y ellas eran las que estaban a cargo del proyecto. Wow. Y sentí tanto agradecimiento y admiración por esas líderes de Sociedad de Socorro de Estaca que las dejaron que lo hicieran. Porque sinceramente yo nunca he visto un proyecto para perros en una actividad de servicio. Yo amo a los perros, pero nunca lo había visto. Y me encantó que las hermanas simplemente las dejaron, que aprendieran, que adquirieran aptitudes de liderazgo por medio de esa experiencia. Y fue lindo porque al terminar la actividad, esta jovencita y sus amigas tenían unas bolsas llenas de los juguetes que habían hecho para perros y andaban enseñándonos a todas y diciéndonos, miren cuánto hicimos. Ellas se sentían tan contentas de haber logrado eso y la verdad es que para mí fue hermoso. Claro. Fue un gran ejemplo de las líderes de la presidencia de Sociedad de Socorro de Estaca, que lo más importante era que las jóvenes desarrollaran aptitudes de liderazgo, que sirvieran en lugar del proyecto. A veces nos preocupamos tanto por el proyecto y lo que estamos haciendo en lugar de dar oportunidad a las personas a que crezcan. En este caso, a los jóvenes, que ellos crezcan por medio de la experiencia. Sí. Fue un gran ejemplo para mí. Fue una cosa muy hermosa, la verdad. Qué hermoso es permitir que las personas desarrollen eso, ¿verdad? Sí. Porque a veces queremos porque si lo hacen mal, ¿no? Queremos tomar el lugar de ellos y sobreproteger. Sí, y de hecho vino a mi mente una frase que dice, a veces no dejamos a las personas que se equivoquen. Y es como, déjale que se equivoque, a menos que esté en peligro su vida, obviamente. Y es bonito saber que estas personas, y quizás no iba a servirle, como usted dijo, no había pensado en los perros, pero también es un servicio. Es servicio. A veces como creemos que el servicio es una persona que sí,
pero también hay otros, como los perros, otros sectores donde quizás no pensamos. Y es Sí. bonito, yo tampoco hubiese pensado, la verdad, Sí, eso yo de ahí. tampoco, Y es sí. increíble dejarles Sí. que quizás se equivoquen porque también pueden aprender de eso de ahí. Sí. Y pienso que tiene Ujú. que ver también como después de servir es lo que nos ayuda a llegar a ser. Que Sí. al final el de Bernard dice llegar a ser discípulos de Jesucristo. Mm. Y él también menciona que cuando nosotros servimos podemos llegar a amar a las personas que son diferentes a nosotros. Y me encantó, es una súper cortito, es como de 2 a 3 minutos, Sí. porque literalmente dijo lo que la iglesia hace. Es como a estos jóvenes de Irlanda, a los jóvenes de nuestros países donde estemos, a los jóvenes de nuestros barrios, de nuestras ramas, de nuestras estacas, porque pienso que es al llegar a ser discípulos de Jesucristo, nuestro corazón va a estar listo para servir, para actuar, para aprender. Mm. Y solamente es verdad, yo pienso que también a veces contestando a tu pregunta, es que pensamos como que no tienen suficiente experiencia para hacer algo. Y el otro día hablaba con mi hermana de mi sobrino, él está en una clase donde ayuda a los niños a que puedan tener sus propias ideas de empresas. Claro. Entonces él dijo, mi hermana le preguntó a mi sobrino, le dijo como, ¿qué te gustaría hacer a ti? Y él dijo, yo quiero cuando sea grande tener mucho dinero, pero yo quiero hacer algo, y tiene 10 años y yo me quedé con mi hermana, ni yo hubiese pensado eso, que quiere hacer, como a mí me da mucha pereza cuando el control de la televisión se pierde. Entonces tú tienes que buscar el control de la televisión y es como que, no puedes llamar al teléfono, perdón, al Sí. control, ¿no? Y él dijo, me gustaría que la batería de los controles tengan como un GPS chiquito. Entonces tú con tu celular creas una app, así literal, una app, y tú sabes, aquí en este lado de la casa está. Y yo y mi hermana menor, wow, yo no hubiese, a mí también me da pereza cuando se pierde el control, me desespera. Y yo pensé y dije como, ¿por qué a veces como pensamos eso? Y es tanto en el conocimiento temporal como en el conocimiento espiritual. Ellos tienen eso y están como de alguna manera más cerca de nuestro Padre Celestial, como 10 años, 14 años que están aprendiendo a hacer eso. Y me gustó mucho eso también. Sí. Qué lindo. Darles oportunidades de que crezcan, Ujú. ¿verdad? Y a mí por eso me encanta, por ejemplo, el hecho de que podemos ministrar con los jóvenes ahora en la iglesia, Ujú. a partir de Ujú. los 14 años, tanto las mujeres jóvenes Me y los acuerdo cuando hombres hubo ese jóvenes. cambio. Sí, Fue un cambio, estábamos así Yo que también pensé, wow. ajá, yo sí, también, yo, wow. Porque en mi ramita salíamos todos los jóvenes. Desde antes que saliera ya nos íbamos los domingos, solo los sí, jóvenes. Nos sí, íbamos a sí. visitar a los hermanos de la rama. Y me acuerdo que fue como un problemita ahí pequeño porque, pero es que eso no está aprobado. Entonces nos decían, no, pero se pueden ir con un adulto. Y entonces nos acompañaba alguien, pero no era algo normal. Sí, 6 meses después nos dijeron, vayan con los jóvenes pueden empezar a ministrar. Pero eso no era sí, normal. sí, sí, sí. Pero yo siento que algunos líderes mayores todavía no hemos puesto en práctica eso de incluir a los jóvenes en la administración. Y yo creo que es importante que nos demos cuenta que ellos pueden recibir revelación y que ellos Mm, tienen maneras diferentes de ver el mundo, así Ujú, como tu sobrino, ujú. de sí. resolver los Yo problemas. sí. Entonces tenemos que ayudarles también a que ellos participen en la obra del Señor, que pidan revelación para que ellos sepan cómo servir a otras personas. Y creo que tienen toda la capacidad. Sí. No, solo una idea que se me vino ahí mientras su merced estaba diciendo eso. Me pregunto si podemos hacer lo mismo aquí con instituto. Ujú. Sí, ¿Cómo podemos empezar a incluir a los jóvenes, a darles oportunidades para ser líderes aquí desde ya, sí, en es lugar de esperar a cierto. que sean adultos, ¿no? Sí. Solo es una pequeña cosa que Bueno, se es vino una mientras buena hablamos. Es pregunta, una buena sí. pregunta para tener en Ajá. mente, Y ¿verdad? también a Sí. los de instituto de los otros países. Claro. Ujú. Permítanles poder hacerlo. ¿Cómo Sí. podemos incluirlos a ellos desde jóvenes a Ujú. estar hacer que el programa crezca o qué Sí. ideas tienen para que sea mejor? Bueno, de hecho aquí tenemos un comité formado por los jóvenes. Sí, Ellos eso son es Ajá. los que cierto. manejan las redes Ajá. sociales, hacen Es actividades cierto. y me encanta porque siempre se quedan después de la clase por mucho tiempo. Ayer yo me fui como hora y media después que terminó la En clase en la noche y serio. todavía estaban acá buscando maneras de ministrarse unos a otros. Ujú. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Y qué hermoso es poder ver cómo el Señor está preparando todo para que realmente esto pueda pasar. Sí, Sí, cuando José Smith empezó la iglesia, ese pobre joven no sabía ujú. qué estaba haciendo, tampoco, Sí, sí, ¿verdad? sí. Y Ujú. su merced lo dijo en una capacitación, bueno, en un devocional que tuvimos en una de las clases, en uno de los gathering places aquí en Utah. Su merced Ujú. dijo que yo no me había cuenta de eso nunca, pero José Smith tenía 23 años cuando la iglesia se organizó. Sí, Cuando la primera reunión de la iglesia oficial, el 6 de abril de sí. 1830, 30.
José Smith tenía 23 años. Y Gemma 24, y David Whitmer 24 también, Oliver ¿Verdad, Cowdery Alejandro? también, Todos jóvenes. bien Ajá. jovencitos. Todos sí. jóvenes. O sea, Y- la iglesia fue restaurada por jóvenes. Exacto. Y yo creo que eso es inspirado y es divino eso, porque creo que la juventud también no tiene tanto prejuicio como cuando uno ya es Ujú. mayor, que uno ya tiene sus ideas muy, Ajá. muy Arraigadas. preconcebidas. Sí. Ajá. Y por más que querramos que el evangelio nos Moldee. influya y nos Ujú. moldee, pero la juventud está todavía con su mente fresca y Ujú. puede ver las cosas de otra manera. Pero sí, la iglesia fue restaurada por jóvenes Ujú. a una edad muy temprana. Ujú. Y es que sí tienen la capacidad los jóvenes. Yo tengo mucha fe en la juventud. Yo sé que Confía en nosotros. sí, sé que ustedes vienen ya con una mentalidad diferente, una mente distinta y Ujú. nos ayudan a resolver los Ujú. problemas de una manera que nosotros los mayores no lo podemos ver. Claro. Y yo también creo que por eso en el Elder Bernard, al hablar de los jóvenes y en sí de la iglesia, él dijo que, como usted mencionaba, hermana, todos tenemos ideas nuevas y es bonito saber, imagínense si todos pensáramos lo mismo, no hubiera de alguna manera diversidad. Y él habló de eso, también que se enseña a los jóvenes, por eso que usted dijo, vienen con ideas nuevas, son de diferentes lugares del mundo. Habló que se nos enseña a que nosotros, sin importar nuestro color, sin Ujú. importar nuestro idioma, sin importar nuestra nacionalidad, incluso sin importar nuestras creencias, porque aquí en el instituto hay personas que no son miembros de la iglesia, Claro. tenemos el mismo valor. No son mejores o no somos mejores que otros y no sabemos más que otras personas. Como Mm. ese valor en nosotros está intrínseco. No puede cambiar nada de lo que hagamos nuestro valor. Quizás sí nuestra dignidad ante cosas que podemos o no podemos hacer, pero me impactó mucho eso, que también, como usted decía, hermana, ellos no vienen con esos prejuicios como nosotros como más adultos, o los que son más adultos ya lo tienen. Mi mami siempre dice como a veces ya tenemos eso dentro y uno no puede sacar por más que quiera. Sí. Pero al Mm. enseñar a los jóvenes y desde niños a recordar que el valor de todas las personas, sin importar estas características, es lo mismo. Y a veces yo lo he visto como tanto de la edad, que quizás como es muy joven, así como quizás no sabe hablar bien el inglés, o quizás su color de piel, o quizás sus creencias, no puede ayudar a la iglesia y no es así. La iglesia es mundial y pienso que por eso también incluso en tanto los apóstoles como las autoridades generales son de diferentes continentes. Me Ujú. acuerdo la primera vez que un latino, el Elder Suárez, fue llamado apóstol y eso fue mucho en mi país, como dijimos, wow, la hermana ya estaba, era autoridad, pero ver como uno de los apóstoles y también uno de otro continente era como el Señor realmente ama a todos y sabe que Él puede contribuir a las cosas que hay en esta iglesia. Ujú. Sí, pues precisamente en 2 Nefi 26:33 Ujú. leemos unas palabras tan hermosas, ¿verdad? Ujú. Que dice que el Señor invita a todos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a Mm. nadie de los que a Él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. Mm. Y con esto nos están diciendo que, pues, que el Señor ama a todas las personas, que todos Claro. tenemos un valor, que todos tenemos un potencial, tenemos una naturaleza divina y que todos tenemos algo que contribuir también. Sí. Y es tan fácil a veces ponernos en un lugar en el que sentimos que somos superiores a Ujú. alguien. Sí, sí, Es sí. tan sencillo. Y nos pasa a nosotros, lo estamos hablando antes de que empezara, nos pasa incluso a los latinos estando Ujú. aquí juzgando a los propios Ajá, americanas. americanos. O Sí. quizás a las personas de otros países que están aquí. Ujú. Entender, entender que todos somos parte de la familia de Dios es entender que todos somos iguales. Sí. Esta semana en Sigue me lo mencionaba Jennifer al comienzo. Habla acerca del valor de las almas. Ujú. El valor de las almas es grande a la vista de Dios. Y no pierden su valor por el color de piel, por su estatus o su Ujú. clase social. Ujú. Todos son exactamente lo mismo ante Sí. Dios. Y no deberíamos ser nosotros los jueces de la dignidad, la pureza o la calidad de personas. No es nuestra labor. Sí. Creo que si nos damos cuenta también que el Señor valora cada alma tanto que Él estuvo dispuesto a sacrificar su vida Mm, por cada persona. sí. Entonces, cuando encontramos a alguien, yo, por ejemplo, puedo pensar, bueno, el Señor
sacrificó su vida por Jennifer. Eso es lo valiosa que ella es. El Señor sacrificó su vida por Alejandro, porque Él es valioso para Él. Y también por mí, porque a veces también somos duros con nosotros mismos. Claro. Somos los peores jueces. Entonces nosotros, Él pensó que valía la pena sacrificar su vida por Jennifer, por Alejandro, por mí, por cualquier otra persona. Entonces cada persona tiene un valor inmenso ante los ojos de Dios. Y lo hace aún más razonable cuando pensamos en que Él sufre con nuestro sufrimiento. Ujú. Siento que hay poder en entender que Él nos entiende a cada uno de nosotros. Él no entiende al blanco más que al negro. Ujú. Sí. No entiende al moreno más que al amarillo, Ujú. ¿verdad? Ujú. Él entiende exactamente a todos de la misma manera. Nos comprende de la misma manera. Nos puede ayudar de la misma manera. Nos salva a todos de la misma manera. Su expiación es infinita para cada persona que ha existido en esta tierra. Sí. Para todos aquellos que deciden aceptar esa expiación. Ujú. Me acuerdo una experiencia de mi obispo cuando estábamos hablando de ese mismo tema en cuanto al valor de las personas y también sin importar su origen. Él decía, me imagino a Jesucristo porque él también hablaba otro idioma y Ujú. tuvo que aprender otro idioma cuando estuvo en su ministerio y nunca lo había visto de esa manera y él dijo, me imagino quizás a Jesucristo hablando con un acento. Yo, y él estaba hablando a nosotros de aprender el inglés y dijo, a veces tenemos tanta vergüenza de hablar en inglés porque decimos nuestro acento está tan marcado que cuando yo digo water, en vez de decir como bien americano, digo water o cosas así, y él decía, me imagino a él hablando con ese acento y quizás muchas personas se burlaron. Que decía, ¿cómo esta persona que es extranjera viene a hablar en un idioma que no es el suyo? Y desde ahí cuando él dijo eso, yo dije, ya no me siento mal hablando en inglés con mi acento y pienso que es lo mismo. Como él también quizás sufrió todas estas cosas o estas juicios de las otras personas que también nos entienden eso. Mm. Qué hermoso, nunca lo había Yo pensado. también, como, hoy quiero compartirlo el día de hoy. No, es increíble poder entender que el Salvador también entiende a aquellos que se sienten juzgados. Ujú. Nadie más que Él entiende el terror y el pavor que puede sentirse el juicio de todo un pueblo Mm. en contra de Él. Sí. Nadie más que Jesucristo puede entender la angustia que trae el pensar que todo un pueblo te odia. Todo un pueblo Ujú. estaba en contra de Él. Sí. Y quizás ese sentimiento que algunas personas pueden estar sintiendo, estamos sintiendo, Sí. cuando nos sentimos juzgados. Nadie más puede ayudarnos a poder encontrar alivio que Él. Sí. Y bueno, y volviendo a lo que dijo el de Bernard, tenemos que actuar, tenemos que Ujú. hacer algo Claro, para ser un medio para que haya más comprensión y unidad entre las personas, que haya exacto. menos prejuicios, que haya menos señalarnos con el dedo, Sí. contención y todo eso. Presidente Nelson es un ejemplo perfecto de eso. Sí. Ujú. Nos ha invitado a ser pacificadores, nuestro profeta. Sí, Pero creo que es importante que nos demos cuenta que nosotros tenemos nuestro albedrío y que lo podemos usar para bien. así es. Y, por ejemplo, en Doctrina y Convenio 58, 26, a partir del 26 dice, porque aquí no conviene que yo mande en todas las cosas, dice el Señor. Ujú. Porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio, por tanto no recibe galardón alguno. De cierto digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena y Sí. hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia, Mm. porque el poder está en ellos y en esto vienen a ser sus propios agentes. O sea, Ujú. nosotros tenemos albedrío, nosotros podemos decidir lo que queremos hacer y lo que podemos hacer con la ayuda del Señor. Cuando andamos con Él, cuando tratamos de seguir sus mandamientos, cuando hemos hecho convenios con Él y nos damos cuenta de que hemos sido investidos con poder de Dios, podemos hacer cualquier cosa difícil y podemos ser instrumentos en sus manos para hacer un cambio en el mundo. Ujú. Mm. Y es lo que Elder Bernard trató de decir en esta conferencia. Vamos a dejarles el link para que lo vean en inglés y en español, que al final la misión de la iglesia es llegar a ser discípulos de Jesucristo, de convertirnos en estos pacificadores, de recordar el valor de nuestra alma. También, como dijo usted, hermana, a veces podemos ver el valor del alma de la otra persona, pero a veces se nos olvida la nuestra. Y yo quiero invitarles a que podamos poner esto en práctica. Veamos a las personas con el mismo valor. No es de nosotros juzgar, como dijiste tú, como es persona 10, 8, no sabemos. Y creo que gastamos mucho tiempo a veces tratando de juzgarlas en vez de tratar de amarlas.
Y obviamente siempre seguimos las recomendaciones, tanto profesionales como espirituales, cosas de violencia que no está bien, pero el amar también significa solamente no juzgar. Y creo que eso a mí me ha ayudado muchísimo en estos 4 años que estoy en Estados Unidos, de no me corresponde a mí juzgar. Yo no sé. Entonces lo único que hago es poder saber que esa persona tiene un valor grande, tanto para nuestro Padre Celestial y puede serlo también para mí. Y así poder convertirme en una discípula de Jesucristo. Es difícil, siempre lo es, pero creo que para eso estamos aquí. Sí, la amabilidad puede cambiar el mundo. Siempre siente. Sí. Bueno, estoy muy emocionado de poder darme cuenta por medio de este episodio que El Salvador nos entiende en cada aspecto. Cada cosa que yo pienso, ¿será que sí me entiende? Algo me recuerda que Él realmente nos entiende. Y aunque parezca que está siendo muy difícil para nosotros, siempre podemos tener la confianza y la serenidad de que fue más difícil para Él. Sí. Y que Él sabe. Hace poco está pasando algo muy difícil en mi familia. Y alguien en mi trabajo empezó a compartir algo de sus problemas que él estaba pasando con su familia. Y por alguna razón que nunca me había pasado algo antes, mientras él estaba compartiendo sus problemas, yo sentía de una manera más profunda lo que le estaba pasando a él. Fue algo muy raro. Y entonces le comentaba a mi esposa, no sé por qué, pero mientras él lo estaba compartiendo, yo sufría con él. Sentiste empatía, una empatía real. Pero fue una empatía diferente a la empatía que he sentido antes, ¿sí? ¿Será porque también están pasando problemas en tu familia? Yo creo que es exactamente eso. Creo que es el hecho de que yo estoy sufriendo, que me permite sufrir con él. Creo que el sufrimiento nos permite sentir más profundamente lo que otras personas sienten. Sí. Jesucristo lo ha sufrido todo. Por ende, Él tiene el poder y la habilidad de sufrir con nosotros. Y fue precisamente por eso que Él vino aquí a estar en la carne, para que pudiera tener esa misericordia y ese entendimiento de entendernos y de socorrernos. Así es. Gracias por este episodio tan lindo. Gracias a todos por escucharnos. Es un placer siempre pensar en ustedes y pensar en lo que el Señor quiere que hablemos. Sabemos que Dios vive, que esta es su iglesia y que Él continuará preparando la tierra para la segunda venida de nuestro Señor. Sí. Y hay que seguir escuchando su invitación de andar con Él. Cuando nos dice, anda conmigo, el Señor quiere que andemos con Él. Y los invitamos a que siempre piensen en eso. Así es. Gracias. Bye. Nos vemos.